Bienvenidos ahora a este nuevo entrenamiento acerca de que vamos a aprender acerca del un curso de liderazgo para el Ministerio Infantil y también para aventureros y conquistadores. Así que vamos a tomar mucha importancia este seminario. Tiene ideas muy actualizadas, muy modernas, sobre todo que han sido basadas en el estudio de la Biblia y en el don de profecía. Así que nosotros vamos a empezar este curso este seminario es el seminario número 73 que está en YouTube. Así que podemos nosotros empezar. Muy bien, yo soy líder por espacio de más de 40 años, he enseñado a los niños en la iglesia adventista, casi 42 años. Y nosotros uno de los puntos que tenemos que recordar es que es en cuanto al triángulo del crecimiento espiritual del niño. Es bien importante que entendamos que todas las personas tienen un triángulo en su desarrollo espiritual. La base de ese triángulo es el hogar cristiano que abarca la familia, que son los padres, los primeros maestros, que incluye el culto personal y el culto familiar. Y aquí detallo que este año he sido director del Ministerio Infantil, trabajo como maestro y líder en Aventureros y Conquistadores, y he podido observar que es el punto más débil que tienen nuestros niños. La iglesia puede estar motivada por muchos eventos, campamentos, la Escuela Cristiana de Vacaciones, el Club de Aventureros, el Club de los Conquistadores, paseos, todo. Pero hemos descubierto que tristemente en esta época el hogar está apagado. Los niños, la única información que reciben acerca de Dios es el sábado, porque esta generación de niños que tenemos nosotros es una generación diferente de la que nosotros crecimos. Recuerdo que de niños mis padres me llevaban los domingos a las noches de estudio en la iglesia, los miércoles de oración, los jueves iba con mi mamá al departamento de Dorcas, era niño, los viernes íbamos a la sociedad de jóvenes y el sábado veníamos a la iglesia para la escuela sabática, la sociedad de menores, y los clubs. Pero tristemente esta generación de niños solamente llega el sábado y las pocas oportunidades que ellos tienen son muy poquísimas. Cuando hay semanas de oración o eventos evangelísticos, se puede tener una reunión. Así que por lo tanto, tenemos que cambiar los métodos y las técnicas, tenemos que resucitar la educación de los padres. Tenemos que motivar a los padres a que ellos realmente en la semana lean la Biblia, el folleto de la escuela sabática, a los niños, porque tengan las experiencias con Dios. Porque una experiencia que los niños tengan con Dios en su familia es más valioso que un sermón. Porque ellos saben, Dios contestó la oración de mi mamá, de mi papá, oramos para diferentes actividades. Papá perdió el trabajo, hemos orado. Ahora papá tiene un trabajo nuevo. Esas son experiencias que le fortalecen la fe. La segunda parte del triángulo es la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la escuela sabática de niños, aventureros, conquistadores, la sociedad de menores, la sociedad de jóvenes. O sea, la iglesia también tiene un currículum que enseñar a los niños de las diferentes edades. Ahora, si el niño no recibe el culto en el hogar, la iglesia es la que tiene que darle ese trabajo, ¿verdad? Entonces, el problema que nosotros tenemos actualmente, el hogar no funciona. Ah, Recién el sábado, no hay recepción del sábado, no hay culto familiar, no hay oración, el estilo de vida de los padres, los diferentes horarios de trabajo que ellos tienen, el niño se queda solo, se queda con una persona que no es de la iglesia, automáticamente eso le afecta a la vida espiritual. Y por supuesto, la otra parte del triángulo son las instituciones educativas adventistas, la escuela, el high school, las universidades, son centros educativos que nuestros niños tienen que ir. Ahora, ponte a pensar, si un niño no recibe una instrucción de parte de los padres, ¿a quién le cae la responsabilidad? A la iglesia a través de los departamentos y a la escuela. Ahora, ¿qué pasa si la iglesia no, los niños no llegan a los programas, llegan tarde, no son parte de los clubs, no vienen a la sociedad de jóvenes? Entonces le cae a la escuela. Y si el niño no va a la escuela, entonces eso es un problema.
que tenemos que trabajar con los padres, con los pastores, con los diferentes departamentos para despertar. Muy bien, ahora participas en el Ministerio Infantil y felicidades. Participas en el Club de los Conquistadores y Aventureros, felicidades. Es una gran responsabilidad y un privilegio ser un instrumento en la causa de ganar almas para Cristo. Por eso es necesario que primero tú como líder en tu devoción personal seas un modelo cristiano que represente a Jesús y de esa forma conducir a los pequeños a las buenas nuevas de salvación. La vida espiritual no puede estar desatendida del líder, del maestro. Cuando hablamos de líder, no solamente se refieren a los directores, se refieren a los maestros, a las personas que están trabajando con nosotros como ayudantes, al diácono, al pastor, a todos ellos. La vida tiene que estar centrada en Cristo, porque Cristo es fuente del conocimiento de la Biblia, Cristo es fuente de poder y fuente de una autoridad divina, ¿no? Necesitamos nosotros afirmar nuestra comprensión primero en lo que somos y después en consecuencia lo que hacemos. O sea, un líder tiene que necesariamente estar su vida centrada en Jesús a través del estudio de la Biblia, reconocer que Dios es la fuente de poder para vencer las tentaciones a través de la oración y una fuente de autoridad divina que enseña a los niños, a los adolescentes y a los padres que hay mandamientos que tenemos que obedecer. Por lo tanto, un líder en comunión con Dios necesita ser amigo de la Biblia. La importancia es eh, que necesitamos un tiempo diario para la comunión personal. El líder tiene que ser una persona de estudio, que estudie personalmente. Necesitamos para demostrar devoción a Dios, para obtener su dirección, porque nosotros no trabajamos por talentos, habilidades o por elecciones, sino porque estamos haciendo un trabajo que agrada a Dios y que estamos siendo dirigidos para tener alegría en Dios y para ser transformados por Él. O sea, nosotros vamos a dar a través de nuestro ejemplo cómo Dios nos ayuda a cambiar, a comprender las experiencias que tenemos. ¿No es cierto? Yo siempre le digo a los niños, yo crecí en la iglesia, sé lo que tú sientes. Este sábado me tocó hablarle a un niño acerca de que hay cosas que no podemos hacer el sábado. Yo sé que es difícil en un sábado ir a un cumpleaños o cuando viene la Navidad, el viernes 24, cae viernes, es muy difícil no celebrar esa Navidad porque cayó en sábado. Yo te entiendo porque yo fui un niño. Entonces esa experiencia nosotros la podemos hacerla entender a los niños. ¿Cómo lo podemos lograrlo? Se puede lograr la comunión con la Biblia, comenzando estudiando la Biblia cada 15 minutos para ir dándole más tiempo, luego 20 minutos, 30 minutos, el tiempo de acuerdo a cómo se forma el hábito. También es elegir un lugar adecuado, también es importante, sin ruidos, interferencias durante la comunión. En mi caso, yo siempre me levanto a las 5 de la mañana antes de ir a trabajar y doy 30 minutos para el estudio de la Biblia y el estudio del don de profecía, ¿no es cierto? Son de acuerdo a tu horario personal. Hay personas que eligen la noche, la tarde, la madrugada, pero cualquier sea el momento, siempre tiene que haber un tiempo para dedicarse al estudio. Reunir y utilizar algunos materiales para el momento del encuentro con la palabra de Dios, o sea, no solamente la Biblia, podemos estudiar libros de Elena de White, que van en concordancia con el estudio de la Biblia. Por ejemplo, si vas a estar empezando con Génesis, lee la historia de la redención. Luego, si estás en el Éxodo, lee la historia de profetas y reyes, patriarcas y profetas, y también cuando llegues a la vida de Jesús, el deseo de todas las gentes, y libre a los hechos, hay el libro hecho de los apóstoles, y entonces pues tú puedes estudiar el conflicto de los siglos, pues hay mucha variedad de materiales y ustedes estamos en una época diferente. Hace 40 años, cuando yo empecé a ser niño, a ser maestro, perdón, cuando fui a ser maestro no tenía lo que hoy día tenemos los libros online. Había que comprar los libros de la señora White para leerlos, ¿no? Hoy día tú en tu celular, en tu tablet, en tu computadora, tú puedes, inclusive hay personas que leen los libros, así que tú puedes escuchar.
Hace 40 años quien quería ser una persona, un líder en comunión con Dios, necesitaba y ser amigo de la Biblia, tenía que comprar esos libros. Hoy día tú encuentras libros y Biblias en tu celular, así que no hay excusa. Más bien hoy día hay muchas formas de cómo te puedes comunicar. Tener actitudes correctas de reverencia y devoción con atención enfocada y pensamientos dirigidos a las cosas del cielo. O sea, que no debes dejar nada que te impida o la reverencia a Dios. Realizar una lectura reflexiva, o sea, significa qué es lo que tú vas a aprender de lo que has leído, de lo que has estudiado. Hay un mensaje para ti, qué cosa tengo que aprender, qué cosa debo aplicar, qué cosa debo hacer cambios, qué debo compartir. Y sintetizar y escribir un título acerca del estudio enfatizado. Hay personas que les gusta escribir lo que en cuadernos, diarios personales, pero eso es un factor que tú puedes utilizarlo. Yo no lo hago, pero algunas veces he escrito algunos pensamientos que me impactan. Ahora, estudiar y memorizar la palabra de Dios nos ayuda a testificar. Cuando tú estudias, ya tienes una forma de testificar porque aprendiste algo. Tener fuerza espiritual para resistir la tentación, tomar decisiones sensatas, sentir paz y ánimos aún en situaciones difíciles, comprender las orientaciones divinas para la vida en general, o sea, ya va descubriendo que los tiempos de la Biblia eran parecidos a nuestros tiempos, que la gente siempre tuvo que tomar una decisión entre Dios y servir a otros dioses, o discernir la voluntad de Dios y tener más capacidad para cumplirla, desarrollar una mente más saludable y espiritualmente, entender la importancia de una vida pura y santificada, ¿no? La Biblia te enseña los éxitos y fracasos de los personajes. Y eso es muy importante, porque al estudiar la Biblia, entonces tú cuando estudias tienes la oportunidad de compartir a los niños más que una historia. Porque uno de los errores que también cometemos es que pensamos que el líder tiene que ser una persona que transmita solamente las historias desde el punto de vista de personajes, sucesos, quién mató primero, quién mató segundo, quién quedó primero, quién quedó segundo, ¿no? Pero no, el propósito de un líder es que el niño encuentre en cada lección una historia para su vida y aplicarla a la actualidad. Porque recuérdate que vivimos con una generación de niños que no han visto milagros. No han visto el agua convertirse en sangre, no han visto el mar dividirse en dos, no han visto la multiplicación de los panes y peces, no han visto sanar un leproso, pero sí nosotros podemos llevar esa experiencia del pasado que no la ven a las experiencias diarias. Cuando cayó la pandemia, muchos de los niños han orado por personas que han recibido salud, entonces son respuestas a las oraciones y que debemos aprovecharlas. Cuando uno medita en los textos bíblicos, es importante responder preguntas. ¿Qué me enseña este texto sobre Dios? ¿Qué me enseña este texto sobre las situaciones o personajes? ¿Qué le dice este texto a mi corazón? ¿Qué debo hacer a partir de lo que aprendí? Y esto es bien importante porque a veces no solamente es leer, sino es comprender el mensaje. Así que uno a través de la lectura comienza a comprender y ponerse en los zapatos de los personajes. Porque muchas veces es muy fácil decir, tú tienes que ser como David. Es genial, ¿quién fue David? Pero alguna vez te has puesto en los zapatos de David, en los zapatos de Josué, en los zapatos de la reina Esther, en los zapatos de Daniel y en los zapatos de María, cuando ella recibió el llamado para ser la madre de Jesús. Entonces son cosas que uno tiene que ponerse en los zapatos de los personajes y verlas y cómo era la realidad. Era fácil para María decir que voy a tener un hijo y el hijo que tengo es hijo de Dios. A veces nosotros enseñamos así como que las cosas son fáciles, pero no es así. A veces escucho pastores que dicen que la salvación es fácil, pero no es así. Es una constante lucha, son decisiones. No era fácil para ninguno de los personajes estar allí. Para Pablo, estar en una cárcel y motivar a la gente a que tuviera paz. Y entonces pintamos las cosas de una manera tan fácil que aparentemente en la realidad no se da. Nosotros tenemos que enseñar que los grandes personajes de la Biblia tuvieron momentos duros por ser leales amigos de Dios. Todos los profetas que defendían a Dios, que motivaban al pueblo de Israel, fueron muertos. El caso más impactante de Juan el Bautista.
Entonces Juan el Bautista, que él comía diferente, que predicaba diferente, que vivía diferente, encontró la muerte y es un ejemplo para aquellas personas que iban a morir en el futuro. O sea, no todos fueron como Juan el discípulo amado, pero entonces tenemos que analizar y ponerse en los zapatos de los personajes. Atención, maestros, ustedes necesitan estudiar la lección de la escuela sabática de los adultos, porque es una herramienta de estudio de la Biblia que está a nuestra edad. ¿Verdad? Y si no, pues tú tienes que hacer actividades. Hoy día hay estudios online, hay videos de personas que preparan las lecciones. Por ejemplo, yo escucho a mis papás cuando ellos están, los dos están estudiando la lección, yo les escucho y me siento a escucharlos cuando ellos hacen la introducción y es parte del estudio. No deberías conformarte con la lección que se prepara para estudiar lo de los departamentos de cuna, infantes primarios, porque lo que alimenta a los niños no es suficiente para ti, ¿cierto? Pero cuando tú estudias el folleto de los adultos, te da ideas y aprendes más para que cuando toques ese tema o esa lección, le puedas al niño dar una información importante. Como te digo, maestros, acompañen el estudio de la lección bíblica con el espíritu de profecía, porque es necesario y es importante que nosotros aprendamos sobre lo que los libros del espíritu de profecía dados a Elena de White tienen sobre el tema. O sea, todas las historias bíblicas de cuna, infantes, primarios, menores y juveniles están basadas en la Biblia, pero el don de profecía te da más entrenamiento. Y yo te lo digo por experiencia. Cuando yo visité Israel, había leído en el libro Deseado de todas las gentes que el árbol de saqueo era un árbol de higos. Así que yo le dije a la guía, quiero que tú me digas cuál es el árbol de saqueo, pero no le dije de qué era un árbol de higos. Así que me dijo, no, ese está en Jericó. Entonces yo le digo, bueno, no importa, me imagino que habrán otros árboles iguales. Así que me dijo, sí, así que unas 30 minutos más tarde me dijo, mira, este es el árbol. Yo divisé y era un árbol de higos. Así que era cosas impactantes. O sea, cuando después siempre había leído en Profetas y Reyes que el Monte Carmelo era un monte apacible, tranquilo. Así que cuando estuve en el monte el monte del Carmelo, yo pude observar lo que Elena de Juan había visto. O sea, que es una experiencia impactante, ¿no? Un líder en comunión con Dios tiene que ser una persona dedicada a la oración. No quiero decirte que tienes que orar más que leer la Biblia. O sea, tienes que orar lo suficiente, ¿verdad? Porque hay personas en la iglesia que le encanta que la gente se la pase horas orando, pero tú pierdes el sentido. Tienes que orar de acuerdo a lo que tu cuerpo resista, a lo que tú has planificado, ¿cierto? Si hay un problema grande, Dios te puede escuchar en 5 minutos, en un minuto, como te puede escuchar en 24 horas. Lo importante es que el estudio de la Biblia no puede realizarse sin solicitar la iluminación del Espíritu Santo. Los momentos de oración tienen que ser continuos. O sea, que hay momentos de orar. Tú puedes incluir a los niños que oren por otros niños, pero el líder tiene que ser una persona también de oración, pero tiene que ir de la mano con el estudio de la Biblia. O sea, no puede ser todo exclusivamente orar, 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 orar. El que mucho ora, dice Elena de White, que deja de orar. Puedes utilizar himnos y músicas para complementar el momento de adoración. O sea, depende si tú eres una persona que está con tu familia, en el momento que estás solo, en tu culto personal. Hay culto personal y culto familiar. El culto personal es tú solo con Dios. El culto familiar eres tú con tu familia y Dios en primer lugar. O sea, un espíritu de oración constante debe exhalar de la vida del cristiano. Nunca debe cortar la relación con el cielo. Pablo trabajaba de noche y de día y también oraba de noche y de día. O sea que la oración es parte de la oración. Ahora, ¿qué es orar? Donna Beshor dice que la oración es un sentimiento de la presencia de Dios. La oración es poder y alegría ilimitado porque te estás comunicando con Dios. Recuérdate que en la de Juan, en el camino a Cristo, dice que cuando tú oras, somos elevados al trono de Dios. La oración es comunión con Dios, es abrir el corazón a Dios, es un diálogo, tú conversas y escuchas la voz de Dios. La oración es un hábito, es una costumbre, es la vida del alma y es buenas nuevas, ¿no es cierto? Porque tú puedes en ella encontrar respuestas a la oración.
Tú puedes, inclusive, tú puedes decorar la palabra de Dios mientras lees, puedes tú pintar de colores, los versículos claves, por ejemplo, los de color violeta, los textos de alabanza, exaltación al nombre de Dios, las bienaventuranzas; rojo, los textos de gratitud; azul, los textos de confesión y arrepentimiento; amarillo, los textos de entrega; verde, los textos con promesa; y de rosa, los textos de regocijo y alegría, ¿no? O sea, lo importante es que cuando tú estés leyendo la Biblia encuentres pensamientos claves. A mí me encantaba cuando era niño y leía la Biblia, marcar las cosas que eran interesantes, las palabras de los personajes. Y cuando leo la Biblia, aunque perdí esa Biblia que marcaba, siempre recuerdo con exactitud los mensajes que tenía cada ello. Un líder en comunión con Dios necesita ser un hombre o una mujer que vista un estilo de vida cristiano adventista. Y esto es muy importante. Afuera en el mundo hay una pelea por la pelea del género. O sea, los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. Pero en la iglesia adventista nosotros conservamos el espíritu y el pensamiento de que Dios tiene. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, lo hizo hombre y mujer y formó una familia. Así que no vamos a entrar en controversias sobre gays o lesbianas, porque Dios a esas personas la ve como hombre y mujer como las creó. Pero estamos hablando ahora de un estilo de vida cristiana. Para reconocer la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz como el precio pagado por nuestra salvación, tenemos que aceptar el sacrificio de amor y de entrega totalmente la vida naciendo de nuevo. En consecuencia, una vida renovada conduce al cristiano a un modelo elevado de comportamiento por medio de un estilo de vida que glorifica a Dios y que dé evidencia pública de la fe y el compromiso que tiene con Jesucristo. O sea, hay cosas muy importantes que tenemos que ver, que recordar siempre que donde tú vayas, tienes que ser un embajador de Cristo. Y el líder, el maestro de niños de aventureros y conquistadores, tiene que ser ese embajador de Cristo. ¿Cierto? En donde llegues, aunque tus alumnos no sepan dónde tú trabajas o en tu comunidad, en tu familia, tú tienes que ser ese líder, ¿verdad? Que lleve una vida cristiana. Hay dos principios bíblicos que fundamentan la importancia del estilo de vida cristiana. Uno es la restauración de la imagen en el ser humano. O sea, nosotros, el propósito de la educación en la iglesia adventista es producir cambios. En otras palabras, tú cada día tienes que hacer un cambio y tienes que volver a ser como Adán y Eva. La pregunta es, ¿nosotros volvemos a ser como Adán y Eva? Sí, porque Adán y Eva en el principio comían saludable, se vestían bien, se comunicaban con Dios. En otras palabras, nosotros volvemos a ser como Adán y Eva. Guardábamos el sábado, guardamos los mandamientos, oramos a Dios. O sea, son las características que tenía que Adán y Eva. Al final de la vida, en los años que estamos en la iglesia, nosotros llegamos a ser como Adán y Eva. Segundo, la misión profética específica de la iglesia adventista del séptimo día en el tiempo del fin. O sea, nosotros tenemos que tener una vida cristiana adventista. Es de especial importancia que el líder reafirme su compromiso con un estilo de vida que lo represente en su llamado y su misión ante el mundo, la vestimenta del cristiano. La vestimenta de cristiano está orientada claramente en las escrituras por el principio de la modestia y de la belleza interior que implica el buen gusto con decoro. ¿Cierto? Los adventistas creemos que los principios referentes al vestuario aparecen en Primera de Timoteo 2, 9 y 10 y Primera de Pedro 3, 3, 4 con relación a las mujeres cristianas y se aplica también a los hombres. O sea, un líder no puede usar joyas, no puede usar maquillaje en exceso, no puede tatuajes, aunque sea con el nombre de Dios. O sea, tiene que evitar, no puede ser una persona que tome alcohol, cerveza, fume, se drogue, sea adúltero. O sea, son características que tú como líder de niños tienes y de menores y de adolescentes, tienes que tener una vida cristiana con sencillez en cuanto a la ropa. O sea, no podemos ir tan atrasados con vestidos de la señora White ni tan adelantados como Bad Bunny.
sea, nuestra ropa tiene que ser sencilla, modesta, porque reflejamos que seguimos a Jesús. Es bien importante vestirse de una forma adecuada, con buen gusto, aseo y sin exagerar. Es una forma de presentarnos bien ante Dios y las personas. ¿Cuál sería la vestimenta apropiada para un líder de nuevas generaciones? Vestirse de forma decente, modesta y aseada. Ropa sin telas transparentes, escotes, cortes cortas, mal abotonadas, arrugadas, ajustadas al cuerpo, minifaldas. Elige ropa que te sienten bien y sean cómodas para realizar tu trabajo en la escuela sabática, en el Club de los Aventureros y los Conquistadores. Es importante no usar en el contexto de la ropa que utilizamos en las actividades diarias, ¿no? O sea, no le des importancia a estar demasiado apretada tu ropa, demasiado ajustada, inclusive el pensamiento de tus polos, ¿verdad? A mí me regalaron hace poco un polo de Disney que de los 100 años y dije, oh mamá, ¿qué hago con este polo? Y entonces la niña me dijo, el día de mi cumpleaños quiero que te lo pongas. Y entonces tenía que tomar una elección. La niña me lo había comprado y me dijo, quiero que te lo pongas el día de mi cumpleaños. Por supuesto que la niña no es adventista. Así que yo le dije, mira, yo soy adventista, gracias por el polo, no se lo devolví. Entonces me puse debajo de ese polo un polo que decía, Jesús te ama. Entonces yo le dije, mira, este polo he venido porque tú me lo diste con esa condición, pero yo no lo vi hasta el momento que me tenía que ir al pan. Pero mi verdadero polo es este que dice, Cristo te ama. Entonces son cosas que nosotros tenemos que evitar. Un líder no puede estar motivando. Y eso es una de las cosas que yo aprendí cuando visité a Jerusalén. Los niños, ningún niño judío tiene un polo de Disney, ni de Frozen, ni de Mickey Mouse, ni de la Pantera Rosa, ni de las series, ni de la Guerra de las Galaxias. Ninguna de esas personas tiene un polo así. Ningún niño judío. A pesar que los venden, porque yo vi tiendas que venden, ningún niño judío ese tipo de polos. Ni los musulmanes. Así para que tú veas. Ellos usan su camisita, su pantaloncito, su gorrito, su saquito, pero ellos no dejan influenciar por la vestimenta y como líder tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es lo correcto y lo en cuanto a la apariencia personal y los adornos, las joyas, los anillos? Bueno, el anillo de matrimonio que no le veo, yo nunca, no entro en controversia sobre eso. Pero hay que vestirse con modestia y decencia, cultivar un espíritu manso. Hay que evitar la sensualidad provocativa tan común en la moda actual. O sea, los cortes, esos pantalones que vienen todos rotos. No ostentar oro, perlas, piedras preciosas o vestidos costosos, ¿no es cierto? No usar joyas o otros adornos como piercing o tatuajes, ¿no es cierto? Y esto es bien importante, ¿no? Recuerdo, vi una serie de una muchacha que usaba estos pantalones que estaban rotos y viajó al pasado en la película. Y el abuelo, porque estaba visitando a su tatarabuelo, le dijo, usted hay problemas económicos porque veo que tu ropa está rota. Entonces tenemos que usar ropa que no que no tenga un mensaje negativo, ¿cierto? La ropa debe ser apropiada, ¿no? Evitar la pintada de uñas, ¿verdad? Yo crecí en la iglesia adventista y si las diaconisas de esa época estuvieran hoy día y resucitaran, volverían a sus tumbas, ¿no? Porque hoy día las personas se ponen maquillaje, se ponen uñas, se pintan, usan diferentes materiales que en la iglesia no estaba permitido. Ahora, tristemente hemos perdido muchos pastores que ya no predican de la moda, no predican del maquillaje, porque lo consideran una cosa personal, pero el uso de joyas, adornos, debe ser algo lejos, ¿no? La búsqueda de la autoestima y valorización social por medio de uso de joyas o adornos externos está en conflicto con la profunda experiencia cristiana que Dios desea para sus hijos e hijas. Es un problema porque muchos pastores no pueden predicar acerca de joyas porque sus esposas se pintan, se maquillan en un exceso, las uñas. ¿Cierto? Yo recuerdo mucho que cuando estaba aprendiendo a ser maestro de niños, la persona que daba los entrenamientos era una hermana de Paraguay, de Uruguay, y ella decía que el dinero que se invierte en los peinados, en pintarse las uñas, en esas cremas brillantes,
Eso debería ser usado para niños y niñas que aprendan de Jesús. Y es verdad, esas cremas son carísimas. Yo soy maestro en una escuela pública y me regalaron una crema para aplicarme en el cuello y yo no soy mucho de esas cremas. Y entonces le digo a mi hermana, mira, yo no sé, me regalaron esta crema y es tan chiquita y cuando vimos el precio pasaba de $100. Entonces yo me imaginaba y decía, wow, esos $100 podría hacer alguna actividad en la escuela cristiana en vacaciones, pero es que es así, ¿no? Nosotros somos valiosos para Dios por lo que somos. Somos creados a su imagen, dotados de dones y talentos únicos, rescatados del pecado por el precio más elevado del universo, la preciosa sangre de Cristo. ¿No es cierto? También hay que recordar nosotros que la enseñanza no se realiza solo por medio de palabras, sino a través de los gestos, de la apariencia personal, la ropa que cubre nuestro cuerpo. Por eso es necesario que el líder se preocupe por esas cosas para que contribuya a alcanzar su objetivo y no sirva de tropiezo para el cumplimiento de la preciosa misión que tiene. Recuérdate que lo que tú hagas, los ojos de los niños ven, los ojos de los padres, los ojos de los jóvenes. Recuerdo una maestra llamada Flor que ella siempre contaba que un día estaba tan acalorado el día que ella un día fue y se compró una Coca-Cola. Y entonces, para suerte de ella, si la suerte existe, resulta que unos niños que ella enseñaba le dijeron, pero maestra, usted nos enseñó a que no se toma Coca-Cola. Entonces, ella misma contó esa experiencia para que nosotros veamos que a veces el ejemplo no solamente es las palabras, sino a través de los comportamientos. Un líder en comunión con Dios necesita ser comprometido y ser puntual. Una de las formas de poner en práctica el compromiso asumido para ser un líder, un maestro, un director de aventureros, un director de los conquistadores, es tener cuidado con la gestión del tiempo. Quien aprende a administrar el tiempo pone a Dios en primer lugar. Te necesitas tener un tiempo para estudiar la Biblia, un tiempo para estudiar la lección, para preparar las figuras, para orar a Dios. O sea, tienes que dar un tiempo durante cada día para que puedas prepararte como líder y como persona y como cristiano. Tienes que desarrollar dominio propio y tener disciplina. No puedes ser una persona indisciplinada, desobediente. Tiene que tener un control acerca de su vida. O sea, tiene que saber tomar buenas elecciones, tener menos estrés porque hay menos imprevistos. Disponer de tiempo para aprender cosas nuevas. A pesar de yo tener 40 años y he llevado tantos seminarios, todavía sigo llevando seminarios para aprender cosas nuevas y para recordar algunas que las he olvidado. Y cuidar de su salud emocional. Recuérdate que nosotros las cosas en la iglesia no van a salir perfectas. Hay cosas que porque las personas tienen diferentes pensamientos, diferentes ideas, y entonces esas ideas a veces son chocantes para nosotros como líderes. Lo importante es que tú estás haciendo un trabajo para Dios y necesitas saber en qué estás enfocado. Uno para eso tiene que estudiar y no dejarse influenciar por los pensamientos de otras personas. En la iglesia encontramos líderes que son dirigidos por Dios y encontramos otros líderes que son seguidos por sus propias ideas o por sus malas experiencias. En una iglesia había una hermana que perdió a sus hijos. Entonces, cuando ella fue directora de uno de los departamentos y del club, ella hacía las cosas pensando que no cometer el error que había ella cometido con sus hijos. Pero muchos de esos errores ella los volvía a cometer. Entonces, a veces en la iglesia hay muchas tendencias o ideas de cómo debe ser dirigido un departamento, pero la cosa, como te digo, es que nosotros tenemos que ser dirigidos por Dios a través de la oración. ¿Cómo tener un buen manejo del tiempo para ser puntual? Programa las actividades de tu rutina. O sea, tienes que tener un horario de trabajo de tal hora, estudio la lección a tal hora, tengo mi culto personal, atiendo a mi familia. Porque uno de los errores y que Satanás aprovecha es que los líderes de la iglesia descuidan su familia por estar involucrados en las cosas buenas que hacemos en la iglesia. ¿Cierto? Muchos, la experiencia es triste, pero muchos líderes a veces han perdido a sus hijos, ¿cierto? Y líderes que han sido maestros de niños, como tú y como yo. ¿Cuál fue el error? El error es que estaban enfocados en tantas actividades que descuidaban su familia.
Tu primer departamento de niños es tu casa. Y tu primera iglesia es tu casa. Tu primera obra misionera en tu casa. Entonces, porque es necesario, porque Satanás lo aprovecha. Y entonces, el problema es que muchos líderes han perdido a sus hijos. Ellos continúan en la iglesia y los hijos fuera. ¿Qué ocurrió? El descuido. O sea, uno tiene que dedicar un tiempo a la familia, ¿cierto? Sobre todas las cosas. Los niños y adolescentes necesitan tomar elecciones personales, el culto familiar, el culto personal. Y entonces he visto líderes llorar por mucho. Me he encontrado con ellos y me dicen, no entiendo, mi hijo y mi hija se fueron de la iglesia, mi hija se declaró lesbiana, mi hijo se declaró homosexual, y eran cosas que yo no entiendo cómo apareció si yo era un líder de la iglesia. El problema es que no fuiste puntual, descuidaste tu familia, te descuidaste el crecimiento espiritual y tienes que recordar las elecciones. Tristemente sucede, es por eso, y entonces he visto muchos líderes que llegan a las iglesias, pero sus hijos se quedan en casa, fuera de ellos, ¿no? Piensa en la posibilidad de levantarte más temprano, realizar la menor cantidad de tareas si el tiempo no alcanza. O sea, Dios no quiere personas súper estresadas. Otra sugerencia es dejar más cosas listas durante el viernes, ¿no? O sea, antes del viernes tienes que tener todo. El maestro necesita siempre estar antes que los alumnos. Por lo tanto, un líder en comunión eh, un líder en comunión necesita ser organizado y preparado. La falta de organización da lugar a la improvisación. O sea, un líder tiene que saber la historia que va a enseñar, tiene que saber una historia en el caso de que de que se presente un problema, tiene que saber un canto, tiene que saber organizarse, pero tiene que, de acuerdo al manual. O sea, no podemos hacer cosas que no hemos estudiado, que no nos hemos preparado, especialmente la gente antigua como yo. Cuando me toca enseñar una historia, dije, ah, ya sé cómo la puedo hacer. Pero aunque tú la sepas hacer, tú necesitas leer la Biblia, orar, preparar tus materiales. La improvisación nos hace perder el tiempo valioso en la clase, porque no sabes por dónde empezar ni por dónde terminar. O sea, debemos nosotros empezar en los programas con un canto que ya llevemos en mente. Porque tú les preguntas a los niños qué canto quiere cantar, tú ni te acuerdas ni los niños tampoco. Entonces es necesario que preparemos quién ora, quién canta, qué actividad se hace primero, qué actividad se hace segundo, qué actividad se hace después, porque una improvisación nos hace perder tiempo valioso. Una clase desordenada promueve la irreverencia y la indisciplina. Los salones tienen que estar limpios, las decoraciones, todo tiene que estar con reverencia y con disciplina. ¿Cómo facilitar la organización de la clase? Comienza con el sábado anterior, o sea, es una lista de los materiales que tú vas a necesitar para diferentes momentos de la escuela sabática. Por ejemplo, yo preparo los carteles para cada sábado y a veces los sábados, cuando termina la lección, cuando los niños se han ido, coloco la lección del próximo sábado. Dios ayuda y delega actividades para aliviar la sobrecarga de responsabilidades, ¿no? O sea, hay que pedir ayuda, los otros maestros, delegar las responsabilidades a los padres, al maestro asistente para que te pueda ayudar. Organiza actividades lúdicas, interesantes y creativas. Los niños aprenden más cuando interactúan con el aprendizaje. Tú puedes hacer actividades, disfrazarlos, hacer dramatizaciones, pero el niño necesita escuchar la historia. La tienes que llevar qué actividad ellos pueden hacer. Estudia de antemano lo que necesita ser enseñado. No leas la historia, es menos atractiva para los niños y adolescentes y rápidamente pierden la atención. Uno tiene que ir conociendo la historia y es importante que los niños sepan la historia primero. Pero si tú la lees, pierdes la oportunidad de que los niños presten atención y leer una historia es demostrar al niño que no te preparaste. No, yo recuerdo mucho una maestra que decía, miren, yo no estudié la lección esta semana, pero la vamos a leer juntos. Entonces, eso demostraba que la maestra en 6 días no había preparado la lección. Y entonces trataba de hacer una cosa, era sincera, pero eso le enseñaba a los niños que no importa, si no estudias la lección, el sábado la puedes leer y eso es un gran error.
Uno tiene que ser una persona bien organizada. Inclusive yo he tenido amigas que han perdido a sus hijos porque ellos no eran personas organizadas. Por ejemplo, ellos trabajaban mucho, tenían compañías, empresas, se levantaban el sábado a las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué hacían las mamás? No podían llegar ya a la iglesia, reunían a sus hijos en la sala, ponían el video de la escuela sabática que encontraban, ponían la predicación del pastor Bachelor o cualquier pastor allí y hacían la escuela sabática y el sermón en su casa, porque no se organizaban. Con el tiempo dio resultados. Sus hijos dejaron la iglesia y cuando ella les reclamó, ¿no? Porque fueron varias familias que tenían ese método, ellos le dijeron, mamá, no te preocupes, nosotros cuando no nos levantamos tarde ponemos un video del pastor y mandamos las ofrendas. Entonces tú le estás mostrando que ella le mostró un camino equivocado, ¿no es cierto? Y ella lloraba. Y yo recuerdo que les dije, ustedes cometieron esos errores y fue en muchos factores. El misión y el voluntariado, las actividades y los desafíos de la escuela sabática deben llevar a los pequeños a pensar y actuar en favor del prójimo. En otras palabras, es necesario que el maestro sea una persona misionera. Tiene que salir con los hermanos de la iglesia, repartir folletos, apoyarlos en la campaña evangelística, apoyar en todas las actividades que la iglesia recibe. No solamente somos llamados a contar historias, somos llamados también a ser misioneros y voluntarios. Así los niños pueden ser incentivados a frecuentar y llevar amigos a la escuela sabática, y realizar visitas a otros niños o adultos, compartir lo aprendido en la escuela sabática a través de cartas, notas, dibujos. Yo, por ejemplo, le doy a los niños una hoja de colorear de la historia bíblica y les pregunto qué van a colorear. Entonces, ¿qué historia aprendieron de esta figura? Y entonces ellos me dicen, la de Reina Esther, aprendimos esto, entonces cuéntenle a sus padres. Invitar a los amigos para actividades lúdicas que ayudarán a compartir verdades espirituales aprendidas en la iglesia. Los niños también necesitan aprender a través del juego, actividades, invitar amigos a almorzar, cenar o merendar en casa, ¿no? Que también es otra forma como los niños pueden ser incentivados. Pero recuerda que antes de cualquier juego o actividad, el niño necesita escuchar la historia. Si no, de lo contrario, el niño no entiende la actividad. A veces recuerdo muchas veces que hay maestras que lanzaban aviones y entonces el propósito era que tenían que hablar de la oración, pero se pasaban la hora tirando aviones, pero nunca especificaron que la oración eh, era como un avión que sube directamente a Dios. Recuerdo cuando mi sobrino Carlito estaba chiquito, eh, era la época de Navidad y entonces la maestra de la escuela sabática demoró toda la hora de la escuela sabática haciendo una estrellita de Belén. Ella nunca contó la historia, nunca contó qué significaba la estrella, pero hicieron toda la estrella de Belén, pero ninguno escuchó la historia. Y entonces, para la suerte de la maestra, estaba yo y el pastor le pregunta a la hora del almuerzo, porque estaba en la iglesia después del culto, ¿qué aprendiste de la historia hoy día? Y entonces mi sobrino le dice en español, le dice, aprendimos a hacer una estrella, pero no sé qué más. Le dije, tristemente, a veces perdemos tiempo en planificar actividades lúdicas, juegos, pero el niño no aprende la lección. También otra de las motivaciones que los niños pueden ser motivados, como nosotros los líderes enseñamos a los niños a que pueden ayudar a los compañeros de la escuela que tienen dificultades de aprendizaje. Es muy importante porque el niño tiene que ser una helping hand, una mano ayudadora en su casa. También debemos tener un grupo pequeño para enseñar a los niños acerca de la Biblia, o sea, parte del discipulado, dar estudios bíblicos, realizando proyectos y materiales puestos a disposición para el Ministerio Infantil. Los niños necesitan recibir estudios bíblicos. Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con los grupos pequeños, lo damos por Zoom. Estamos teniendo padres y niños que se bautizan. Cooperar con las acciones sociales desarrolladas por la iglesia, si la iglesia tiene un FUBAN o un proyecto, un proyecto misionero, en los clubes de aventureros y conquistadores en New Jersey Conference tienen proyectos donde los niños pueden participar.
realizar las actividades de servicio sugeridas en el manual de cada clase de la escuela sabática. Cada lección tiene un servicio a la comunidad y usar siempre el momento de culto familiar para desarrollar habilidades misioneras. Y esto es muy importante. En los últimos años estamos perdiendo generaciones de niños que no han sido motivados desde pequeño para ser misioneros. Por eso son pocos los que quieren estudiar para ser pastor, médicos, maestros, que vayan a otros países o aquí mismo en su país para predicar y ser ejemplo de Jesús. Jesús dijo, sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Entonces, ¿de qué valor sería la enseñanza de uno que por experiencia personal no sabe nada del poder de Dios? Sería una gran inconsecuencia insistir en que tal persona enseñase una clase en la escuela sabática, pero es aún peor permitir que una clase esté bajo la influencia de un maestro cuyo comportamiento y manera de vestir nieguen al Salvador a quien profesa servir. Eso es bien importante, ¿no? Si tú estás llamado a ser un líder, tú tienes que ser un líder completo. No perfecto, pero seguir lo que Dios espera. Oración, un estudio de la Biblia, una persona de fe, una persona que trabaje, una persona que viva un estilo de vida adventista. Es un problema porque la iglesia está perdiendo mucho esa visión. Hay personas que toman café, Coca-Cola. Inclusive me encontré una vez con una delegación de jóvenes que habían venido de Miami y estaban el fin de semana en donde yo vivo. Y entonces se alojaron en el basement de la iglesia. Y entonces estaban desayunando y lo primero que yo veo es Coca-Cola, sándwiches. Y entonces me quisieron invitar porque yo había llegado a decorar mi clase. Y entonces le digo, y me ofrecieron Coca-Cola. Entonces, el desayuno, imagínense. Entonces le digo, mira, yo soy adventista, no sé si tú eres adventista, pero los adventistas no tomamos Coca-Cola. Muchas gracias, ¿no? De la manera más sencilla, porque me agarró ver jóvenes que tenían botellas de Coca-Cola y Pepsi increíble, ¿no? Y entonces un pastor liberal que había venido con ellos, porque era una delegación de jóvenes que venía a conocer New York y New Jersey, él me dice, ¿en qué parte de la Biblia se saca que no se toma Coca-Cola? Y yo me enfurecí, ¿no? No me enfurecí, pero me molestó. Entonces yo le digo Mateo 20:12 que dice, no matarás. Y usted dígame, ¿en qué parte de la Biblia dice que sí se puede tomar Coca-Cola? ¿No? Pero entonces, como te digo, es importante tu posición, ¿no? Si tú eres adventista del séptimo día, tienes que seguir las 28 doctrinas que Dios las ha puesto, no es capricho mío o de un grupo de personas. Uno tiene que actuar como Cristo lo era. La diferencia es en cómo nosotros nos presentamos, ¿verdad? La mejor manera de vivir la, la llama del discipulado y la misión es dedicar tiempo a estar junto con el niño, trabajar con él, enseñarles a través del ejemplo. El interés debe centrarse en acompañar y contribuir a su autonomía y participación en la familia, la sociedad y la iglesia. Y esto es bien importante, ¿no? Como te digo, parte del trabajo es no solamente el nuestro, tenemos que despertar en los padres para que ellos sean el ejemplo de una vida con Jesús. ¿Cierto? Muchos se dice que los que se van de la iglesia es por la hipocresía de los miembros de la iglesia, pero también de los padres. Si un padre pega a la esposa, si un padre no recibe el sábado, si un padre no lee, si un padre se toma unas cervecitas, si un padre no está casado, entonces automáticamente el niño atiende, el niño se da cuenta. Tristemente al niño no se le puede exigir una vida completa y perfecta si él no ve el ejemplo de los padres. Entonces nosotros necesitamos reavivar. En este primer seminario hemos aprendido mucho. Hemos aprendido tu posición como líder, cuidarte en la semana, tu preparación espiritual, tener una comunión con Dios a través de la Biblia, orar, ¿no es cierto? Ser un buen ejemplo, estudiar con devoción, la dedicación, ser una persona misionera, ser una persona de fe. Y entonces vamos a poder lograr nuestras metas. Pero una de las metas importantes es que tú tienes que estar siempre cerca de Dios y antes de motivar a los niños, motivar a los padres a que ellos también sean un ejemplo.
Que Dios nos ayude y nos vemos en la próxima oportunidad con la segunda parte de este seminario.